Es broma. Bueno, muchas gracias a todos por venir y perdón por el retraso. Este es el primer encuentro tecnológico 15.000. Este es el primer encuentro tecnológico de 15.000. Yo soy Pablo Grandío, el director de 15.000. Como os ha dicho, es experimental todo, ¿vale? No, Estamos probando el vídeo, ahora el audio, no pasa nada. Bueno, y con nosotros tenemos a nuestro primer invitado, un gran amigo de esta casa, que es Pablo Rodríguez González, CEO de Hackabos. Hackabos es una empresa de formación puntera, ya no solo en Galicia, sino en España. Es una empresa que es capaz de fabricar un programador en 17 semanas y media. Es una empresa que ha implementado con éxito la jornada de 4 días, una de las primeras en Galicia que lo ha hecho y con gran éxito. Y bueno, yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Porque estamos ya miércoles por la tarde. Entonces, ¿es posible, Pablo, implantar en una empresa la jornada de 4 días con éxito? ¿O cuál es el secreto o lo que se puede contar? Vale, a ver. La experiencia nuestra es compleja, ¿no? Porque no hay una respuesta simple de sí o no. Es decir, primero, hay un montón de procesos y de cosas que han ido ocurriendo durante los 2-3 últimos años, ¿vale? Procesos ajustando temas de formas de hacer las reuniones, ajustando temas de departamentos, ajustando temas de documentación. Es decir, no es tan simple al final la respuesta de se puede hacer o no se puede hacer, sino que primero hay que prepararlo durante muchísimo tiempo, ¿vale? Al final todo eso es una evolución natural de cosas que empezaron en 2019 con teletrabajo en Hackabos, de flexibilidad, de X días libres, y al final todo va derivando en esto, ¿no? Y cuando me preguntan si tiene éxito o no, la respuesta es que en un 75%. ¿Vale? Es decir, hay departamentos que todavía es complicado, de hecho hay gente por allí de esos departamentos, hay departamentos que todavía es más complicado, ¿no? Por su casuística, por su forma de trabajar, por las personas, por lo que sea, pero que es más complicado, pero sí que en su mayoría se puede hacer. Nuestra experiencia es, empezamos realmente este año pasado, en enero, y la experiencia es bastante positiva. Sí que el primer trimestre era complejo porque, bueno, al final nosotros no es un tema de 4 días, 5 días o 3 días, ¿no? Es un tema de trabajo por tareas y objetivos. Es decir, la gente sabe los lunes lo que tiene que hacer, empieza a trabajar y sabe, o lo ideal es que el jueves, en la mayoría de los departamentos que trabajan por tareas, se pueda finalizar eso, ¿vale? Es más objetivos y tareas que días. Al principio, yo recuerdo el primer trimestre que hablaba con Pilar, aquí mi compañera, que era un poco estresante porque había gente que le costaba adaptarse a eso. Es decir, hay gente que le cuesta concentrar, que le cuesta trabajar para tales objetivos de manera muy, muy eficiente, etc. El segundo trimestre fue bastante más interesante, ¿vale? La verdad es que la gente empezó a estar mejor. Tuvimos incluso temas de gente con ansiedad por no tener los viernes nada que hacer. De hecho, esto es real. Esto es real. O gente que de verdad que se conectaba o hablaba con la gente, con los equipos, porque decía que se aburría. De verdad. Y luego muy bien, la verdad es que luego la experiencia muy buena. Hay que decir también que, bueno, el cliente, el alumno, estudia los 5 días, recibe clase los 5 días, ¿no? Ahora 4, porque fue uno de los procesos que hicimos hace un año y pico. Habéis convertido también la jornada escolar o la jornada formativa en 4 días. Claro, efectivamente, sí, porque es una de las cosas, ¿no? Al final tú tienes que ir mirando todos los procesos, todas las áreas que tienes y ver cómo cada una de esas cosas las vas cambiando. Y una de las más polémicas, de hecho, en Hackabos fue quitar los viernes de clase, pero se cambió y vamos, encantados, ¿eh? Además, bueno, eso se complementa con algo que ya lo teníais desde hace tiempo, que es el tema de que no perdonáis ni un puente, ni la Semana Santa al completo. Todo eso también está integrado en la cultura de la empresa desde el principio, sí, junto con la flexibilidad a la hora de teletrabajar o combinar Bueno, realmente tenéis gente por toda España dando servicio a Coruña. Es verdad, al final en Galicia debemos de ser como unas 30 personas aprox y 30 por fuera, realmente ya he perdido la cuenta. Y sí que aquí en Coruña más o menos deben de ser como unas, no sé, 15, 20, la verdad es que no lo sé con certeza. Y sí que es cierto que al final lo que se intenta no es un tema de 4 días, no es un tema de teletrabajo. Todas las medidas que se van implantando tienen que ver con conciliación y flexibilidad, nada más. Todo va dedicado a ello. Es decir, no es que quieras solo teletrabajo, quieras solo trabajar 4 días, sino que sea flexible para que se adapte lo mejor a todo el mundo, ¿no? La verdad es que la idea. Bueno, cuando hablamos de todo el mundo, ¿el jefe también trabaja 4 días? Es una pregunta cabrona. La verdad es que la mitad de las veces sí y la mitad de las veces pringo. Al final yo considero que hay gente en la empresa, entre los que estoy yo, pero también están responsables por ahí, que obviamente se nos exige un poco más y sí que no somos tan conscientes de si es viernes, si es lunes, sino que estamos ahí dándolo cuando se necesita. Y en mi caso al final hay que dar ejemplo, claro.
Entonces, bueno, Jacabos tiene unos objetivos para el año 22, que es cuando empezase a implementar esta jornada. Se han cumplido con normalidad, con tranquilidad. Se ha conseguido más de lo esperado, menos de lo esperado. ¿Cómo ha sido el resultado? Pues es muy curioso porque cuando nosotros empezamos, una de las cosas que nos decían, bueno, ya cuando empezamos con el teletrabajo, unas cosas que nos decían es pues que la gente no es productiva, que no puedes confiar, que el sector tech, que no van a trabajar en casa, bueno, un montón de historias, ¿no?, que te van contando. Al final nosotros tenemos como, desde arriba tenemos como dos métricas súper importantes, ¿no? Unas son financieras y otras del cuidado de personas, de cómo están las personas. Las financieras son súper positivas, es decir, nosotros duplicamos otra vez, la rentabilidad se mantiene, baja apenas un punto. Eso tiene que ver con que en Jacabos este año triplicamos la plantilla, entonces evidentemente la rentabilidad de este año se resiente. Y luego las métricas de cuidado de personas son mejores. Es decir, si nosotros miramos las métricas de ahora, tanto públicas como privadas, que tenemos desde 2019, que antes registrábamos menos, son incluso muy superiores. ¿Tenéis algún KPI, tenéis algún registro de, digamos, porcentaje de gente que se cambia de empresa por otra empresa o algo así? O sea, eso lo estáis midiendo y se mejora, o sea, retenéis mejor el talento gracias a la jornada de 4 días. Yo creo que gracias a las políticas de flexibilidad. Al final, si tú miras la rotación de Jacabos, la rotación voluntaria, ¿vale? No gente que la desvinculamos nosotros por cualquier motivo, sino gente que se va, que deja Jacabos, es menos del 7%, que es muy, muy bajita. En nuestro sector es de entre, creo que era el 28 y el 32, ¿vale? En la media española, según Michael Page, es del 13 y pico por ciento aproximadamente, con lo cual 7% es una media muy bajita. Hay que tener en cuenta que en Jacabos hay una gran parte de los perfiles que son IT, tanto en recursos humanos como en docentes, como otras historias. Y pongo siempre como ejemplo, ¿no? Hablamos antes con Piestre también, que es de una tecnológica y tal. Nosotros tenemos gente que está con Jacabos, todos los profesores, todos los tequis, no se han ido, están desde que empezamos hace 4 años. Es decir, esto quiere decir que ayuda, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido genial. Bueno, antes de hablar de Jacabos, yo creo, bueno, sí, es muy curioso contar cómo, yo creo que el destino rima y la relación de Pablo con 15.000 viene desde el principio, pero ya no solo cuando lanzamos el periódico digital. Pablo, con su anterior startup, ocupaba la oficina que ahora ocupa 15.000. ¿No? Es una cosa muy curiosa. ¿Le llevo persiguiendo para esto? Una coincidencia a ver si invita. curiosa. Claro, Jacabos es un proyecto emprendedor que viene tras otros proyectos emprendedores y tú has recorrido, es un proyecto de gran éxito y has recorrido un gran camino para llegar a este éxito de Jacabos. Ahora, afortunadamente, el emprendimiento está cada vez más valorado, sobre todo el tecnológico. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia emprendiendo y de qué es lo necesario para poder conseguir un éxito desde Coruña? Un éxito que desde A Coruña, en un tiempo récord de 4 o 5 años, la palabra conquista es un poco agresiva, se extienda por toda España, siendo líder prácticamente en cada territorio que toca. A ver, lo primero que comento a la gente, y esto no es broma, aunque soy así muy cachondo y tal, emprender no es para cualquiera, ¿vale? Es súper difícil, es duro, tienes que renunciar a todo. Amigos, novias, salir por ahí, etcétera. Eso es lo primero. Si no vas a dedicarle 24 horas al día durante un montón de años, mejor no hacerlo, ¿vale? Porque es complicado que salga, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que digo. Después, una cosa también súper importante para mí, o sea, yo creo que cuando la gente habla y dice, jo, qué guay te fue esto, el proyecto, ahora Jacabos y tal, qué suerte, ¿no? Qué bien lo haces. Yo siempre digo que la habilidad que tengo, la más grande de todas, es que siempre me rodeo de los mejores. O sea, tengo muchísima suerte con eso. Al final, el equipo que tengo siempre es súper bueno y este año todavía mejor. Con lo cual, cuando te rodeas de gente buena, todo es más fácil. Y después una cosa también que digo a los emprendedores y emprendedoras, uno de los problemas que suele haber cuando te escribe mucha gente por LinkedIn y tal y te manda su deck, como su presentación y toda la historia, ¿no? Y te dice, tengo una idea súper buena, Pablo, puedes hablar conmigo, validármela y mirar todas esas historias. El 99% no valen para nada, ¿vale? El tema es que nosotros como emprendedores o emprendedoras tenemos como ese punto de que tenemos una idea guay que va a ser guay en el mercado y realmente las ideas buenas son las que la gente te compra, ¿vale? Lo de Jacabos es una chorrada cualquiera, pero la gente te lo compra. Eso es lo importante, que la gente lo compra. Si la gente lo compra, lo puedes escalar y crecer y crecer. Entonces, un consejo que doy siempre a la gente es prueba algo, prueba tu idea, pero prueba la barata. Nosotros cuando lanzamos Jacabos nos costó prácticamente cero hacerlo. Lanzamos voy a decirlo, eso es súper chungo, pero lo voy a decir, una campaña medio fake en los medios, ¿vale? Y después construimos. Con lo cual, el coste fue mínimo, reducido, cambiamos una serie de historias y después vimos que efectivamente se podía hacer. Entonces yo diría que es, primero, capacidad de sacrificio, luego rodéate de gente que sea súper, súper buena
y que lo dé todo por ti, esto es súper importante porque le va a tocar pringar como a ti, ¿vale? Y tercero, que pruebes las cosas y no vayas con ideas gastándote 100.000, 50.000, lo que sea, y tirando el dinero a la basura. ¿Es Galicia una tierra fértil para emprendedores? ¿Es fácil emprender en Galicia? O mejor dicho, ¿es más fácil en Galicia que en otros lugares de España? ¿Más difícil? A ver, no hay nadie por aquí de la Xunta ni similar. Vale. Bueno, no vemos el final ver, de todo. seguro, o sea, bueno. A ver, ahora en serio. Primero, creo que fuera de España es bastante más sencillo. Vale, una experiencia fuera en el Reino Unido y la diferencia es ostensible, ¿vale? Hay otros países mucho más digitalizados o avanzados en el tema de la creación de empresas. Creo, sin embargo, que España ha avanzado mucho y ahora, en serio, creo que Galicia ha avanzado un montón también. Es decir, sí que creo que ha habido grandísimas mejoras a nivel institucional, a nivel ecosistema y demás, con lo cual creo que Galicia, no diría si es el sitio ideal, pero empieza a ser un sitio bastante chulo para poder hacer emprendimientos. Y luego que el ecosistema aquí es muy interesante porque, por ejemplo, algo que desconoce un montón de gente es que en Galicia nosotros tenemos, no sé ahora exactamente, pero aprox 3.200, 3.300 empresas tecnológicas. Somos como la sexta o quinta o séptima región de Europa con más empresas tecnológicas. Eso es una barbaridad de ecosistema. Con lo cual, sí que hay el caldo para que si hay valor por parte de emprendedores y por parte de instituciones, se hagan cosas chulas. Y ha habido cambios, porque si tú miras, cuando estaba yo en la oficina tuya, miras el ecosistema allí 5, 6, 7 años hacia atrás y miras esas mismas empresas que yo conocía, ¿no? Hablamos antes pues, de Dani Cerqueiro, bueno, un montón de empresas que hemos nacido hace 4 o 5 años. Antes teníamos como 2 o 3 personas todos y ahora tenemos decenas de empleados y facturamos entre un pequeño grupo decenas de millones de euros, ¿no? Entonces eso quiere decir que sí se pueden hacer cosas. ¿Y crees que de esa masa crítica que se está formando, ya no solo de empresas tecnológicas clásicas como Altia, Plexus, Indra, que tiene una fuerte presencia en Coruña, sino crees que se va a convertir a Coruña o Galicia en un hervidero de startups como pueden ser Madrid y Barcelona? Yo sinceramente lo creo. Sí, porque en Galicia, primero, vivimos muy bien. Es una realidad. Y sobre todo cuando viajas y trabajas fuera, te das cuenta que la gente valora mucho el estar, residir en Galicia y, no sé, la vida que tenemos, ¿no? Sí que a veces dicen, pues que hace frío, es mentira, no hace frío es en Madrid, realmente. Aquí no hace tanto frío, excepto Lugo y Orense. Pero realmente aquí se vive súper bien, son ciudades seguras, con nivel de vida asequible, se come súper bien. Bueno, hay un montón de cosas que favorecen el que tú montes cosas aquí, con lo cual yo sí que creo que se pueden hacer cosas, y se están haciendo, de hecho, cosas chulas. Bueno, hablemos un poco de Hackaboss como éxito y como modelo. O sea, al final, yo lo que he dicho al principio, que Hackaboss es capaz de fabricar, usé el término fabricar porque lo hacéis muy rápido y muy bien y muy eficientemente, programadores en 17 semanas y media. ¿En qué consiste, bueno, lo que nos puedas contar de por qué conseguís formar perfiles tecnológicos tan rápidamente y tan bien formados? Vale. Vamos a ver, aquí hay un cambio evidentemente en la educación en los últimos años, ¿no? Es decir, si hay formación universitaria, hay formación, ciclos formativos, FP, hay la formación pues, más intensiva como pueden ser los bootcamps, ¿no? Lo que hacemos nosotros es una formación intensiva, que son bootcamps, que dura 2, 3, 4, 5 meses, depende del lugar de España, depende de la empresa, pero lo que está claro es que hay formación informal, muchísima, ¿no? En internet y demás. Lo que está claro es que la formación está cambiando a pasos agigantados. Cuando empezamos me preguntaban, una de las primeras cosas que me decían es, joder, pero que tú no crees en otro tipo de formación. Yo creo en todas las formaciones, creo que cada formación tiene su hueco y creo que los bootcamps nacen, o formaciones similares, para cubrir 2 demandas. Primero, que hay personas que quieren formarse muy rápido y entrar rápidamente en el sector, demanda número 1, ¿vale? Y segundo, empresas que quieren coger gente que entre rápido en su empresa, con lo cual cierras el círculo virtuoso, ¿no? Al final todos estamos de acuerdo, con lo cual se puede formar gente para que aprenda más rápido. Ahora bien, hay una cosa aquí importante, ¿no? Que cuando hablamos de la polémica, de que mejor universidad, mejor toda esta historia, son cosas diferentes, ¿vale? Tú en un bootcamp como el nuestro enseñas a la gente a hacer A, B, C y D para que pueda fabricar en la empresa X nada más entrar o lo más rápido posible. Cuando tú estudias algo universitario, son las bases y es otra historia para que desarrolles conocimiento. Son cosas totalmente diferentes. Pero sí pienso que hay aquí algo que estoy viendo en los últimos años súper interesante, que es que hay un montón de chavales y chavalas que vienen con 18, 19, 20 años, que no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer a lo mejor ingeniería informática o algo técnico, pero no saben exactamente cómo empezar. Creo que el bootcamp sí es una maravilla para eso, porque muchos hemos perdido como 1 año o 2 en alguna ingeniería, alguna historia, sin saber exactamente qué queríamos, y eso te ahorra muchísimo tiempo y de paso es algo útil.
Aprendes a programar, aprendes lo básico, empiezas a trabajar en la empresa, pero eso no quita que puedas estudiar después a la universidad o hagas más cosas, por supuesto. O sea, la formación de ese tipo es muy orientada también al reskilling, ¿no? Ahora mismo pues es uno de los términos de moda, gente que quiere una de dos, o dotarse de unas competencias extra a medio camino de su carrera profesional o reorientarla totalmente, considerando que ahora pues hay una demanda alta de empleo tecnológico muy bien pagado, con unas buenas condiciones, con una buena conciliación, etcétera. Vosotros sois también expertos en reskilling, en coger a gente de cierta edad, vamos a decir 40 años para que sea más o menos la nuestra y no ofender. La nuestra, dice. Bueno, más o menos la media. Y convertirla, dotarla de unas dotes de programación que pueda orientar su carrera hacia el mundo de la tecnología. Gente que a lo mejor siempre le atrajo, pero cuando hace 30 años eligió su carrera, 25 años, pues no estaba tan claro, no era tan sencillo, no había tanta facilidad para familiarizarse, ¿no? En ese sentido, me imagino que vosotros tenéis muchos perfiles de ese tipo. Sí, totalmente. Al final hay un montón de personas que efectivamente tuvieron algún contacto con la tecnología hace algún tiempo, lo abandonaron porque su vida le lleva por otros derroteros, es súper habitual esto, y habiendo cumplido una edad, ¿no? Nuestros 30, por ejemplo, después quieren hacer un reskilling y poder dedicarse al sector tecnológico. Después hay también empresas que tienen un montón de áreas o departamentos que, yo qué sé, soporten alguna operadora de comunicaciones, así que me viene a la cabeza, que quiere coger X personas, 15, 20, 5, las que sean, y reskillearlas, reformarlas, para que puedan trabajar en áreas puramente tecnológicas, con lo cual al final es una gran oportunidad, ¿no? Para que la gente que le pica la tecnología, incluso aunque los que no la tocaron desde siempre, pueda meterse, y gente de otras empresas que pueda meterse también en el sector. Vamos a buscar ya preguntas clickbait. ¿Hasta qué edad se puede ser programador o desde qué edad? Seguro que tienes ejemplos de gente de muy jovencita o muy mayor que se ha acercado a Hackabos y se ha convertido en programador, ha aprendido, se ha dotado de esas habilidades. Seguro que hay alguna anécdota que nos puedes contar. Sí. Bueno, primero una cosa súper interesante es que no todo el mundo que aprende programación tiene que ser para ser programador. ¿Vale? Es decir, puedes aprender programación para saber cómo funciona el negocio en tu empresa que está en el sector tech. Puedes aprender programación porque estás en producto y te interesa tener un conocimiento más tecnológico. Hay muchísimas historias, ¿no? Y yo siempre digo que no todos los que aprenden programación tienen que ser programadores o programadoras, no pasa nada por esto, ¿vale? Edad. Es una pregunta bastante chunga, ¿vale? Nosotros en Hackabos, el más joven, diría que de hecho es de las personas con más talento que han pasado, tenía 16 años, ¿vale? Y de hecho muchísimas empresas se pelean por él todavía, tengo contacto con él, ¿vale? Tenía 16 años, fue súper divertido, ¿no? Porque al final los padres se tienen que firmar la autorización, bueno, un montón de cosas raras que nosotros ni nos imaginábamos, pero es que luego le contratamos, es decir, acabó y le contratamos con 16, 17, no recuerdo, y recuerdo hacer venir a los padres para explicarles lo que hacíamos en Hackabos y que te firmaran, vamos a dejar a ese chaval venir aquí, pero que no deje la universidad. Y la verdad la experiencia brutal, porque además era un chico que estaba haciendo el bachillerato con notas de sobresaliente y luego siguió a la universidad con muy buenas notas, ¿no? Se fue después, él quería estudiar en Madrid y luego empezó a colaborar con nosotros igualmente desde Madrid y tal. La verdad es que es el chico más joven que recuerdo. Personas de más edad, pues recuerdo de 50 y pico, no podría decirte la cifra exacta, pero sí que tengo claro que se puede aprender con cualquier edad. Al final yo he visto gente que ha aprendido con 84, es decir, gente que ha aprendido con 12. Es decir, yo creo que no es un tema de edad, de rubio, rubia, alto, bajo. Creo que es un tema, primero, que te gusta la tecnología. Segundo, hay una parte súper creativa en la programación. La gente que no es del sector, cuando hablamos de programación, piensa en números y letras todos mezclados, ¿vale? La programación es súper creativa. Es algo similar a escribir un libro. Sí, la gente piensa en Matrix. Piensa en Matrix, sí, totalmente. Y de verdad es súper creativa. Es como la poesía, como escribir un relato, como cualquier otra cosa, ¿vale? Al final, la programación no es picar código o teclear cosas, que eso lo hace cualquiera, sino en recibir un problema y ver cómo lo puedes abordar y transformar en algo, ¿no? Para solucionarlo. Entonces es algo súper creativo, con lo cual, si te mola la tecnología, si eres creativo o creativa, puedes perfectamente aprender programación, no importa la edad. Sí que es verdad, una cosa que sí que me hacen, una pregunta que me hacen, Pablo, a raíz de esto es, ostras, y yo aprendo programación y paso de 40, ¿no? De nuestros 40, y realmente me van a contratar y tal. Bueno, es cierto que en el mundo en general hay edadismo. O sea, yo creo que el que diga que no, miente, ¿no? Como un bellaco, porque realmente hay edadismo, es un problema que tenemos en nuestra sociedad. Ahora, creo que si hay sectores
que son más innovadores en cuanto a políticas de talento, como la flexibilidad, el teletrabajo, el que no importa la edad y demás, el tecnológico sin duda es el perfecto. Bueno, ya hemos hablado del ecosistema tecnológico de A Coruña y de Galicia. Bueno, vosotros tenéis presencia ahora mismo física en muchos lugares, o sea, creo que conté 12. Tenéis en sitios grandes ciudades como Madrid y Barcelona o Valencia, también tenéis en sitios más como sorprendentes como Ávila, Segovia, Albacete. Sí. ¿Qué criterio habéis seguido, ¿no? Viendo un mapa de España, qué criterio habéis seguido para poner esas chinchetas? No sé si tenéis un mapa con chinchetas, pero espero que sí. Y expandir la marca y las escuelas por sitios tan diversos de España. Pues mira, hay dos criterios, ¿no? Uno, además veo que está por ahí David, uno es una empresa que nos apoya bastante, que es Softec, ¿vale? Que es una multinacional mexicana, y nos permite el poder extender. Nosotros les planteamos hacer la formación y el poder, llegado el caso, de incorporar gente o disfrutar de espacios y tal. Uno es el criterio de empresas que nos apoyan como Softec, ¿no? Hemos tenido un montón de suerte con empresas como ellos que nos apoyaron desde el principio. Y otro criterio es donde la gente lo demanda, evidentemente, ¿no? Al final es verdad que empezamos por Galicia, pero ahora estamos en toda España y la verdad es que de forma muy amplia. Y luego también donde tenemos gente, ¿no? También es importante. Al final nosotros tenemos gente también por toda España, que eso siempre es bueno, ¿no? Y por Latinoamérica también. Al final la gente está distribuida por todas partes. Sí, no, de hecho, o sea, yo me acuerdo de eso, que tu departamento de marketing está en Murcia, el de prensa está en Sevilla, yo hablo con ellos de vez en cuando y se nota, o sea, se nota que tenéis la no presencialidad, no es simplemente en Coruña, sino que tenéis la empresa armada por todo el mundo hispano y independientemente del lugar, ¿no? Claro, pues decía que en Murcia, es que Murcia está fuera de España para nosotros. O sea, nosotros internamente Murcia está fuera de España. Entonces siempre hemos estado grabado con Marce, ¿no? Pero sí, tenemos gente en Murcia, tenemos gente, no sé, en Valencia, en Madrid evidentemente tenemos un montón de gente, en Argentina, México, no lo sé la verdad, pero sí tenemos gente por todas partes. Y Murcia fue Marce, efectivamente el responsable de marketing, empezamos ahí. Y creo que ahora se va a incorporar otra persona de por allí, no recuerdo. Bueno, ahí está PC Componentes, que no es ninguna broma, es decir, que la gente hace bromas con Murcia, pero bueno, tienes ahí unas buenas empresas también tecnológicas. Hay muy buenas tecnológicas en Murcia. Antes bromeaba, pero realmente Murcia en los últimos años es un caso, no como Galicia, pero muy similar en ciertas cosas, ¿no? Es un sector muy agro y que ha evolucionado muy positivamente en los últimos años con tecnológicas como PC Componentes, pero hay otras de inteligencia artificial y voz, es decir, hay empresas súper interesantes en Murcia actualmente. Bueno, tú comentaste en el post de LinkedIn, muy bonito por cierto, con palabras bonitas hace 15.000, que aquí viste la película de Terminator 2 y como el destino rima, aquí te vamos a preguntar sobre inteligencia artificial. ¿Cómo consideras que va a afectar la emergencia? Bueno, ahora estamos hablando de inteligencia artificial en enero del 23 con el chat GPT y con algunas cosas y dentro de un año va a haber crecido muchísimo más, nos va a haber sorprendido muchísimo más. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a cambiar o alterar incluso la formación? Sí, a ver, bueno, me imagino que todos o casi todos conocéis ChatGPT y todo lo que se está hablando, ¿no? Respecto a esto. Para quien no lo sepa, básicamente es un bot o un programita, ¿vale? Con el que hablas y te contesta y parece todo superhumano. Evidentemente no es humano, evidentemente tiene su truco por detrás, ¿vale? Pero bueno, es bastante interesante. Al final, vamos a ver, para mí lo que ha traído, por ejemplo, ChatGPT es democratizar algo que realmente ya existía y ya se puede ver en un montón de sitios. Es decir, realmente no es nada súper novedoso. Después, sí que es verdad que mucha gente ha puesto el grito en el cielo diciendo nos vamos a quedar todos sin trabajo, esto va a ser horrible, ¿qué haremos ahora? Bueno, ChatGPT tiene un montón de fallos con datos, tiene un montón de fallos cuando tiene que citar cosas científicas, tiene un montón de fallos. Eso no quita que sea súper interesante, por supuesto, y para mí lo guay, que es democratizar algo que a lo mejor para la gente que no era del sector era como súper desconocido, entonces súper interesante. ¿Qué creo que va a ocurrir cuando la gente habla de lo dramático que es? Y esto va a ser como Terminator, ¿no? Justo. Estaba pensando ahora cuando vi Terminator aquí, mejor nos cuento lo que se escuchaba al lado. Entonces, había dos salas en ese cine. Había dos salas en el Cine París, para que sea de mi edad, luego se lo cuento. Entonces es súper interesante porque al final hay un montón de puestos que van a surgir
a raíz de la IA, en este caso ChatGPT, pero da igual, ¿no? Puedes hablar de un ingeniero de introducción de datos, si quieres, para hablar con los bots y con las IAs, pues puede ser un puesto que surja, ¿no? Después puede haber un montón de puestos, como el mío u otros, que se nutran de que alguien, o en este caso un botijo, como digo yo, te ayuda a hacer un montón de tareas que son puramente administrativas o rudimentarias. Al final, si yo tengo un aparatito o un software que él me organiza todas mis reuniones, habla con la gente, las organiza, las mete en calendar, me sincroniza, me reserva todo y demás, para mí eso es algo fabuloso, porque las personas nos tenemos que dedicar en lo que realmente somos buenas. Y tenemos a lo largo de nuestro trabajo, tenemos un montón de tareas que son de trabajo puro y duro y un montón de tareas comunicativas, administrativas y demás que no aportan un grandísimo valor. Es ahí donde yo creo que la IA te va a aportar un montón de valor. Claro, la cuestión ¿es la IA un destructor de puestos de trabajo o un potenciador de la productividad? Vale, Es para un mí, poco la pregunta. un transformador de puestos de trabajo y creo que va a potenciar la productividad. Es verdad que va a requerir que estemos cada vez más formados en tecnología y en otras cosas, cierto, pero eso ha pasado desde hace ya muchísimos años. Pero creo que va a aumentar productividad. Me preocupa porque otras cosas que han aumentado productividad nos han hecho trabajar 300 horas al día. Pero bueno, se supone que aumentará productividad y no creo que va a destruir. O sea, va a destruir puestos, pero se van a crear un montón nuevos. Y claro, ¿cuándo crees que va a llegar esa revolución? Porque ahora tenemos eso, ChatGPT, lo de nos vamos a quedar todos sin trabajo, pero todos en plan grafistas, o sea, gente que hace dibujos también, escritores, periodistas, programadores, ChatGPT, una cosa que hace extraordinariamente bien es escribir código. O sea, eso sí que es un destructor de puestos de trabajo en potencia, digamos. ¿Cuándo crees que va a llegar no la inteligencia artificial general, que eso sí que es Terminator 2, sino el hecho de que la inteligencia artificial se generalice y del mismo modo que las empresas a finales de los 90 empezaron a tener todos ordenadores con Windows 95, 98, un Word, un Excel, que empiece los tejidos productivos a usar la IA para cambiar o automatizar las cosas? ¿Cuándo crees calendarizado? Bueno, igual te estoy haciendo una pregunta muy específica, pero bueno, ¿cuándo crees que alguien que trabaja en una oficina normal, en una gestoría, va a usar la IA como quien usa Google Drive? Bueno, a ver, lo primero, por ejemplo, respecto cuando hablamos del código, ¿no? Aquí hay varias personas que trabajan en el sector tech. Está guay, pero no es tan guay como se dice, ¿vale? Es decir, tiene un montón de fallos, ¿vale? Creo que es interesante porque hay un montón de código y de cosas que te lo desarrolla, vas mucho más rápido, entonces creo que eso es fabuloso. Pero al final, es que el tema es que una persona que se dedica a la programación, la clave y sobre todo el seniority, lo que adquiere, es la capacidad para coger un problema, entenderlo, transformarlo en un algoritmo y una forma de solucionarlo, ¿no? Y ChatGPT, desde mi punto de vista, todavía está un poco lejos de eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que te ahorra un montón de código y un montón de cosas y tú le dices, vale, hazme una prueba técnica para hacer esto y esto. Y creo que es genial, es decir, con pequeñas revisiones y más, creo que puede estar guay. Pero creo que aún le queda un tiempo desde mi punto de vista. Entonces, ¿cuánto tiempo? Sinceramente no lo sé, pero también te diré que yo nunca imaginaba, ¿no? Los que tenemos eso, un poco menos de 40, nunca imaginaba que realmente al ajedrez, por ejemplo, se podría jugar una máquina y podría ganar. Cuando yo era pequeñito, yo tengo 45, ya más en serio, cuando era pequeñito, realmente tú veías el ajedrez y era imposible, y todo el mundo decía que era imposible que una máquina ganara a una persona. Eran los enfrentamientos entre Kasparov o Karpov contra Deep Deep Blue. Blue y todo el rollo. Y era horrible. Y cuando jugabas contra una máquina, yo recuerdo, no sé, tener 13, 12 años y le ganabas muy sencillo realmente, ¿no? Sin embargo, ahora las máquinas son apisonadoras. Ya no juegan, porque, o sea, son apisonadoras, ¿no? Contra los seres humanos. Entonces, yo decía y pensaba, junto con el resto de personas, que no era posible. Ahora veo que esto que yo pensaba que a lo mejor pasaría en 2050, pues pasa en 2025, en 2030. O sea, muy corto plazo. Claro. La cuestión, lo que me comentábamos antes, ¿tú crees, y eso es una pregunta muy interesante, la IA, evidentemente, el desarrollo de IA es líder en el lenguaje inglés? O sea, la IA y el procesamiento del lenguaje natural es líder en inglés, ChatGPT es mucho más listo en inglés que en otros idiomas. El español, afortunadamente, tiene cientos de millones de hablantes, entonces va detrás del inglés, pero no va muy lejos. Pero otros idiomas, como puede ser pues, el italiano, el portugués, el checo, y ya no hablemos lenguas regionales como puede ser el gallego, evidentemente van detrás. Afortunadamente, pues creo que la Xunta tiene un proyecto muy ambicioso de inteligencia artificial en gallego, pero bueno, que me estoy yendo del tema. ¿Crees que va a haber una ventaja de los países anglosajones en el uso y la aplicación de la IA para sus empresas, para su productividad, del mismo modo que la tuvieron con la informática en el inicio de la digitalización? Sí, ¿no? Comentábamos antes precisamente cuando empezamos con la informática hace 1000 años,
uno de los problemas que teníamos era que casi todo era en inglés, todo el software que teníamos, da igual de la gestión de tu empresa, todo era en inglés, ¿no? Con lo cual, si no sabías algo de inglés, era un problema. Entonces, yo creo que ahora responderé a esto. Lo primero es que en el mundo que nos dirigimos hay que saber inglés. Por lo menos entenderlo medianamente, por lo menos leerlo medianamente. No hace falta tener un certificado C1 ni C2, eso mejora, pero da igual. Pero sí que hay que tener ideas sobre el inglés porque el mundo empieza a ser cada vez más global y si tú quieres comportarte de manera global, necesitas trabajar con idiomas globales. El español lo es, el inglés lo es, pero necesitas trabajar con idiomas globales, ¿no? Después, respondiendo a tu pregunta, sí creo, ¿no? Al final siempre hay una serie de sesgos, ¿no? Cuando desarrollas todo lo que son esos tipos de proyectos, una serie de sesgos, y el inglés, desde luego, es uno de los sesgos que hay. Me sorprendió cuando utilizaron ChatGPT la potencia que tenía, es decir, para entender el español e incluso el catalán y otros idiomas, ¿no? Que podías introducir y lo entendía perfectamente. No solo lo entendía, sino que escribía perfectamente como un ser humano, que para mí es lo más chulo, aunque no entienda lo que dice. Entonces era súper chulo, con lo cual creo que hay un sesgo por idiomas, pero creo que realmente nuestro foco para las nuevas profesiones no debería ser, vale, es que la inteligencia artificial va a estar sesgada por el inglés y demás, sino debo aprender inglés porque el mundo va a ser así. Y el sesgo nos lo vamos a comer efectivamente hasta que desarrollemos cosas aquí, claro. Bueno, lógicamente te voy a preguntar por la ESIA, pero no por lo bien que le va a venir a Coruña, que también, sino por, ¿tú crees que es necesario la ESIA? Al final el objetivo de la ESIA es hacer que la inteligencia artificial se comporte de manera ética y no tenga, para empezar, prejuicios, ¿no? Decir, oye, pues este tío, vamos a ver de quién es amigo, ¿no? Usando, escaneando las redes sociales para ver si me va a pagar o no el crédito y se lo concedo o no se lo concedo. Ese tipo de cosas, por no hablar de raza, religión, etcétera. ¿Cómo de importante crees que es que haya una autoridad, digamos, que supervise, que dé un certificado o algo de que decir esta inteligencia artificial es ética, no hace trampas, sino es cabrona? A ver, mi experiencia con ese tipo de organismos, al margen de que sí que creo que es súper interesante, primero que la IA siempre tiene sesgos, ¿no? O sea, al final cuando lo desarrolla un grupo de personas, unas personas tienen sesgos por definición, porque las personas tenemos sesgos, ¿vale? Este tipo de organismos creo que son necesarios, ¿vale? De hecho, yo creo que personalmente que en tecnología hace falta muchísima ética. Hay un problema tremendo de ético en la tecnología, ¿no? Lo podemos ver con los desarrollos de software, con los desarrollos de IAs y demás, pero podemos ver con las redes sociales, con los Instagram y demás de turno. Hay un problema grave, ético, y de hecho yo que soy súper tremendista con esto, yo no estoy en Instagram ni Facebook ni cosas de esas, ¿vale? No tengo ni WhatsApp, para haceros una idea, y hace daño a mucha gente, sobre todo gente más joven. Es decir, hay un problema ético tremendo. Entonces creo que es bueno que haya ese tipo de organismos. Tengo mis dudas sobre, al final, sobre las discrepancias que hay respecto a la ética, porque ha habido discrepancias respecto a los sesgos en la IA, con lo cual quiero ver cómo un organismo o cómo un grupo de organismos resuelven discrepancias respecto a los sesgos, pero creo que por intentarlo no se pierde nada. ¿Y crees que la ESIA se va a notar cuando la instalen aquí? Bueno, ahora Granada ha recurrido primero a una asociación, ahora va a recurrir el Ayuntamiento de Granada, me imagino que con un contencioso administrativo más hecho y con más páginas al menos. ¿Tú crees que cuando se ponga en marcha en Coruña se va a notar, o sea, por ejemplo, en la ciudad, pues se nota que está Estrella Galicia, se nota que está Elite, se nota que hay cosas en esta ciudad y se nota en el día a día? ¿Tú crees que la ESIA se va a notar que aquí va a haber una agencia gubernamental con 50, 60 señores y que va a recibir mucha visita y mucha historia? ¿Crees que va a notarse en el ecosistema de la ciudad? Yo creo que sí, pero no solo por ser la agencia. Creo que el hecho de ver cómo está evolucionando todas las startups tecnológicas, ver cómo está evolucionando el sistema tecnológico, el ecosistema tecnológico en sí mismo, ¿no? Ver cómo evoluciona Galicia tecnológicamente, creo que tener otro tractor más va a hacer que tire más fuerte. Es decir, yo creo que de por sí no, pero creo que todo el tema de ecosistema más ellos sí va a sumar. La ciudad de Astic, por ejemplo, ¿no? Al final, que tiene cosas buenas y malas, como decía igual, pero la ciudad de Astic, más el ecosistema emprendedor, más las tecnológicas que ya había, más AESI y demás, sí que creo que todo es positivo para la ciudad en el ámbito tecnológico y creo que sí que se va a notar. Y finalmente, ¿qué le falta, digamos, o sea, aquí siempre se intentan crear Silicon Valleys de cosas, ¿no? ¿Qué le falta a Coruña para ser un Silicon Valley, que sería, me imagino, el valle del río Monelos, ¿no? Que pasa cerca de la ciudad de Astic, por cierto. ¿Qué le falta a Coruña para convertirse en un verdadero ecosistema que no solo sea un líder regional, como claramente lo es en Galicia, sino un líder, algo para que la gente diga, bueno, en Francia hay un Toulouse, ¿no? Sí. Que le mira de tú a tú a París,
En Portugal está Braga, que es donde está el IT portugués. ¿Qué le falta a Coruña para poder dar ese salto mayor y convertirse en una ciudad tan potente como Madrid, Barcelona, Valencia en nuestro ámbito? A ver, lo primero, el apoyo de la administración, ¿no? Al final una cosa que yo, y ahora tengo que rajar otra vez, al final una cosa que yo siempre critico del tema administración es que las personas o los proyectos que hay en Galicia que apoyan el emprendimiento, ¿no?, la aceleración, la mayoría de personas no tienen ninguna experiencia en el sector, ninguna o casi ninguna, y eso es un problema. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que tener esa experiencia, pero cuando en un equipo que está apoyando a startups como la nuestra o scale-ups, no hay nadie que tenga esa experiencia, es difícil que te puedan apoyar. Entonces yo creo que tiene que haber más apoyo desde la administración, más profesionalización dentro de este ámbito desde la administración. Después creo también importante que el hecho de que cuando algunas empresas que estamos creciendo hasta 60, 70, 100 personas, seamos más empresas, que ahora somos startups creciendo, va a tirar de otras que van a venir detrás y les vamos a poder ayudar. De hecho, es una de las cosas que más me motiva personalmente, ¿no? Al final podrás hacer efecto tractor para que otras vengan. Luego creo que tiene que haber una mayor conexión empresa-emprendimiento. Es decir, en otros países lo ves, Silicon Valley es pues un ejemplo, ¿no?, pero en otros países lo ves. Aquí es tremendo, porque al final esa conexión que hay en Barcelona, en Braga, entre empresa grande, ecosistema de innovación y startup, aquí no se ve prácticamente. Sí que hay iniciativas, pues ya Galicia y otras, ¿no?, que empiezan afortunadamente a hacer cosas, pero hay muchísimas empresas gallegas muy potentes que sería genial que hicieran cosas de este tipo. Y luego, por último, me parecería súper interesante, que es que cuando tú montas una startup o un emprendimiento, pasa por varias fases, ¿no? Una es la incubación, la creación de la idea. Después hay lo que es la startup. La startup es cuando eres más pequeña, ¿no? Creces muy rápido, pero eres más pequeña, 10, 15 personas, 5, 20, da igual. Y luego pasamos por un periodo, si pasamos eso, que normalmente no lo pasamos ninguno, si pasamos eso, entramos en lo que es esa fase de scale-up. Scale-up es una empresa que empieza a madurar y empieza a crecer y empieza a convertirse en empresa. No hay prácticamente en Galicia asesoramiento ni apoyo de este tipo porque no hay expertos, porque no ha habido ecosistema ni muchas empresas que lo hayan hecho. Con lo cual, de repente, te encuentras súper solo a decir, vale, guay, ya tenemos, acabó 60, 70 personas, 80, las que sean, y ahora quiero continuar hasta 150, 200. No hay muchísima gente ni muchas empresas que te puedan ayudar con esto porque la experiencia que hay es pequeña. Es cuestión de tiempo realmente. Muy bien, bueno, pues yo ya no tengo más preguntas, pero a lo mejor alguien en el público tiene alguna pregunta. Yo me acerco a escucharla y luego la repito, porque no tenemos micro de... Quizás para el segundo encuentro. Estamos experimentando, recordad. Pero bueno, si alguno tiene alguna pregunta para Pablo, pues yo creo que él estará encantado de responderla. Sí. Yo voy a hacer dos preguntas sobre el tema de la semana laboral de 4 días. Parece que está claro que el mundo avance hacia ese tema, pero desde el punto de vista del empleado, del trabajador, dudo mucho que sea posible que el empresario, el gerente, el que se ocupa del desarrollo de la empresa, pueda cortar al cuarto día y los otros 3 descansar. Yo creo que su cabeza así ya tendrá que seguir funcionando, por un lado. Y por otro lado, si estás de acuerdo con ese planteamiento. No. Vale. Pero ahora lo debatimos. Ahora lo debatimos con... ¿Cómo percibes tú el ambiente alrededor de tu empresa y de otras muchas empresas, en el sentido de cómo el empresario está planteándose la posibilidad de... Me parece que la doctrina no está muy de acuerdo en el planteamiento, cómo percibe lo que se puede alrededor en ese tema. Sí, es muy interesante, ya en serio. Vamos a ver, primero, que yo no creo que la jornada laboral de 4 días sea para todas las empresas. Eso es lo primero, esto está claro, ¿no? El otro día hablábamos pues, con un agente de un sector determinado y es mucho más complejo. Es decir, creo que hay empresas que lo tendrán más sencillo, otras más complicado y otras de momento imposible. A lo mejor en el futuro es posible, pero de momento imposible. También es verdad que no podemos escudarnos en que es imposible o muy difícil para no hacerlo, porque eso nos pasa a todos, ¿no? Es que yo digo, sí, es que si en vez de 5 fabrico 4, rindo al 80% y no al 100%. Hay que intentar hacerlo, eso es lo primero. Después hay un punto súper importante, que es lamentablemente el que nos encontramos a las empresas, que es no todas las personas valen para trabajar en remoto, ni para trabajar 4 días, ni para conciliar o entrar a X hora. Es decir, todo es válido, pero no todas las personas tienen las habilidades necesarias para todo. Es decir, yo, por ejemplo, si nos ponemos con un ejemplo muy sencillo, a mí me cuesta mucho concentrarme cuando trabajo en casa y soy fan del teletrabajo, pero me cuesta mucho. Yo con mis compañeros aquí en Jacabos me focalizo más, me es más sencillo y demás.
Hay gente que en su casa le es más sencillo, o hay gente que no quiere dedicar una hora o media hora al desplazamiento. Hay multitud de motivos, ¿no? Pero no todas las personas valen para ello. Al final, si tú quieres, por ejemplo, una persona que trabaje 4 días, las habilidades o competencias que tendrá que tener irán relacionadas con autonomía, superresponsabilidad, metodología, rapidez de ejecución, rapidez en la toma de decisiones. Es decir, que hay un montón de habilidades que son necesarias para que tú puedas comprimir todo eso, porque hay que comprimirlo, es una realidad y no todo el mundo puede, ¿vale? Si tú buscas a alguien para teletrabajar, tiene que tener autonomía y un montón de historias más, ¿no? Ownership o responsabilidad sobre el proyecto y demás, ¿vale? Ahora, creo que después ¿se puede hacer? Sí, lo que pasa que yo creo que no es un tema de 4 días o 5, como decía antes, sino es un tema de trabajo por objetivos. Yo sí creo que las personas pueden organizarse la semana, y sí creo, no por eso a mí no, y sí creo que pueden llegar a hacer el trabajo en 4 días. Para empezar, hay un dato súper claro. Si tú miras datos de productividad de los viernes, es pésimo en España. Bueno, pésimo en el mundo, pero en España es igualmente pésimo, ¿vale? Con lo cual, eso ya sucedía de una manera u otra. Después tú puedes ver que hay una tendencia que esa falta de productividad hacía 2 generaciones, si no recuerdo mal, trabajaban mucha gente sábados por la mañana. Dejó de hacerse porque en muchos casos no era productivo. Después trabajamos los viernes, todos trabajamos los viernes hasta el viernes por la tarde, y empezó a reducirse la jornada hasta el viernes a las 2 o a las 3 o a la 1, depende, ¿no? Ahora ves que la gente a las 12, que es que nos cuesta la misma vida llegar al final del día, porque estamos agotados a las 12. Entonces de repente dices, bueno, tampoco es quitar tantas horas, es decir, en el caso de Jacabos, con excepción de un departamento y medio, que no tenemos claro todavía cómo enfocarlo, cómo hacerlo, porque no hemos dado con la tecla, ¿no? Que hay gente por ahí, de hecho, pero es reducir 3 horas. No es reducir, parece como, quitamos un día, bueno, es que hemos reducido 3 horas, de las cuales una la pensábamos viendo que íbamos a hacer el sábado, con lo cual no es realmente tan relevante. Así que creo que es posible, pero primero, hay que hacer un proceso de adaptación. Segundo, no todas las personas valen. Y tercero, no todas las empresas valen para ello. Honestamente, o sea, creo que es complejo. Y no debemos de caer en la historia de mola jornada 4 días, lo ponen todas las empresas, lo anuncian todo el mundo y es súper guay, chachipiruli. No. Es súper complejo y os morís para hacerlo. Es súper difícil, ¿vale? Menos mal que tenemos aquí a Pilar, que está aquí, que es la que se encarga de todo esto. Y esta chica que está detrás tuya te puede contar absolutamente todo. ¿Ves? Networking. Networking. O sea, aquí venimos a hacer networking. Vale, nada, hombre, a ti. ¿Más preguntas por ahí? Vale. Antes comentabas que cuando medías el desempeño de la empresa había unas medidas financieras y otro, no me acuerdo... De personas. Pero de personas, bienestar de las personas. ¿Cómo se mide eso? Vale. Bueno, aclarar primero una cosa. Son las medidas fundamentales para mí, ¿vale? Al final hay como un cuadro de mando, entonces yo tengo esas métricas que son como, no sé, como mi estrella del norte, que lo llaman, ¿vale? Y luego hay métricas en el área de ventas o misiones, hay métricas en el área de talento, hay métricas en el área de marketing, hay métricas, cada una de las áreas tiene sus responsables y sus métricas, ¿vale? Solo que yo me fijo sobre todo en las dos principales. Luego el resto sí que las trabajo con mis compis, ¿vale? Bien, me decías, ¿cómo se mide el tema de las personas? Entiendo que es como lo más... Sí, el bienestar de las personas o el desarrollo, no sé... Vale, lo hemos medido de varias formas. Hemos hecho varios experimentos, ¿no? Como el evento este. Nosotros vamos haciendo experimentos y vamos viendo que funcione. Actualmente lo medimos, tenemos 2 indicadores. El primer indicador, que es interno, que es hay una pregunta que es si recomendarías trabajar en Jacabos. Lo que se llama un NPS o directamente, ¿vale? Que es que buscas que haya 9 y 10, promotores de la cultura o promotores de trabajar en Jacabos, ¿no? Actualmente está en un 9,1, 9,2, no recuerdo, con lo cual la gente recomienda trabajar en Jacabos. A priori debe funcionar, ¿vale? Y luego hay para mí una métrica súper importante, que es más desconocida. En el sector tech utilizamos mucho Glassdoor. Glassdoor es como, no sé, para nosotros como más habitual. Es como el Best Place to Work, Great Place... Toda esta historia, pero sin pagarlo, ¿vale? Es decir, ahí realmente es muy interesante porque ahí va todo el mundo. Quien está contento, quien está descontento, el que estuvo contigo, el que se fue. Y también las métricas son súper buenas en ese sentido, con lo cual, si yo tengo lo interno que es bueno y lo que es extraordinario y lo externo que es extraordinario, es que la cosa va bien. Dicho esto, siempre digo que hay 1000 cosas por mejorar. O sea, Jacabos hace un montón de cosas mal respecto a las personas, un montón de cosas mal respecto a los bootcamps, a un montón de cosas. Pero lo importante es, lo que yo noto, es que cada trimestre y cada año las cosas mejoran y mejoran y mejoran y mejoran. Y es curioso porque unos problemas que tienen las startups cuando se convierten en scale-ups o empresas es que empeoran. Empeora la cultura, empeora los procesos, empeora todo absolutamente. Jacabos es infinitamente mejor ahora que cuando éramos 20
o de cuando éramos 10 o 5 personas. Es decir, es muchísimo mejor y mejora cada día. Entonces, eso la verdad es que está bastante chulo. Creo que una de las métricas que tienes que tener siempre en tu cabeza es no tanto cuáles son las métricas o cómo nos valoran o qué es lo que dicen de nosotros, sino qué cosas he cambiado y qué cosas he mejorado, ¿no? Cuál es el impacto que genero haciendo esos cambios. Pablo, ¿en cuánto tiempo, qué plazos prevés para que efectivamente la mayoría de las empresas tengan la jornada de 12 días? Yo, como tengo ya 41 o 42, Igual que yo. era de los que trabajé los sábados. Es la generación esa. Los sábados también fue una liberación, pero era una liberación que fue como algo natural. Después se dejó de trabajar y se hizo por la tarde. Y ahora no. Fue terminando de trabajar los fines sin ningún género. Ahora, ¿qué plazos? Evidentemente todas las empresas no van a poder hacerlo en un plazo muy corto, va a ser en un plazo bastante largo, porque esto no va a ser fácil para la mayoría de las empresas. Entonces, ¿qué plazo? Yo el otro día leí un estudio que decía que antes de 2025 una gran parte de empresas, decía el 60 y pico% de nuestro sector y sectores similares, lo habrían hecho. Yo no me lo creo. O sea, a mí me parece súper complejo este cambio. Es decir, no es cambiamos mañana y dejamos de venir los viernes. Entonces yo manejo plazos que son, no lo sé evidentemente, pero son muy superiores de muchos años hasta 2030. Y luego, sobre todo, lo que a mí me gustaría y lo que yo preveo, fíjate, no es tanto que evolucionemos hacia la jornada de 4 días, sino que evolucionemos hacia jornadas realmente flexibles. Es decir, es que hay gente que quiere trabajar el viernes, es que hay gente que prefiere no trabajar el lunes, es que hay gente que prefiere hacer algo el jueves. Entonces, no es un tema tanto de 4 días, sino ser flexibles. Y yo creo que, y eso lo creo en serio, son las empresas que son flexibles, sobre todo en nuestro ecosistema, son las que sobrevivirán. Esas empresas, efectivamente, sin ningún género de dudas, son las que sobreviven. Pero tú has dicho antes, tú tocabas incluso el tema económico, que es fundamental, porque se trabaja con unos objetivos, esos objetivos se tienen que cumplir, sea 4 días o sea 3 o sea 2, o se trabaje los lunes o se trabaje los domingos. Pero lo que sí que es que hay que cumplir los objetivos para que se cumplan, para que se pague la nómina. Correcto. Entonces, eso es complicado. Súper difícil. Va a ser muy complicado, pero que desde luego una empresa que no tenga los objetivos claros y cada una de las personas que trabaja en la empresa tenga los objetivos claros, puedes hablar de responsabilidad, de tienes que rodear de personas súper, porque si no, esto es imposible, es inviable. Sí, es verdad. De hecho, estábamos ayer viendo un estudio en Santiago que decía que uno de los problemas de los líderes en España era que el 0,2% estaban orientados a objetivos. Es una barbaridad, o sea, una cosa muy baja. Entonces, al margen de que yo no creo muchas esas cifras, ¿no? Porque siempre oscilan, pero bueno, que era baja, ¿no? Y que yo me lo creo, es un problema, porque al final el tema de la flexibilidad depende de la orientación a objetivos que tengas. Porque la empresa, el fin último es generar beneficio, generar riqueza, generar dinero y luego, por supuesto, cuidar, emplear y un montón de cosas. Pero el fin último de una empresa es generar cositas económicas para que todos vivamos bien. Sin eso no funciona. Yo creo que la gente sí se puede adaptar, al menos nuestra experiencia. La gente se adapta, la gente pasa como un periodo, lo que hemos vivido nosotros, que baja ligeramente y luego haces unos ajustes y si la gente es válida y buena y comprometida contigo, vuelve a subir. En nuestro caso, vuelve a subir, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que tener muy claras sus tareas, pero súper claras, vamos. Y hay que tener claro cómo se miden y cómo se hacen las tareas. Nosotros, yo recuerdo al principio, ¿no? Que además hay gente aquí, nuestra, que decíamos, ostras, que hay gente que no ha acabado el jueves y está el viernes sin venir a trabajar. Es un problema de productividad. Porque realmente al final, si no acaban las tareas, alguien tiene que hacerlas. Y sobre todo, lo que más nos preocupaba a Pilar y a mí no era el tema de la productividad, era el tema de vaya marrón cuando llegue el equipo que trabaja con ese y el lunes no esté hecha esa tarea. Porque entonces de repente todo empieza a dilatarse, a retrasarse y eso es una bola que va hacia abajo y horrible, ¿no? Con algunos ajustes al final la gente empezó a hacerlo bastante bien y mi experiencia en ese sentido es súper positiva. Yo creo que la gente puede, pero necesita educación en ese sentido. Y al final tenemos más flexibilidad que el tema de 4 días, ya te digo. Pero una pregunta indiscreta y ya no tengo más. ¿De Gécalos cuántos sois? Yo creo que somos sobre 60, más o menos, ¿no? Sí, sobre 60. Mucho así. Sí, muchas gracias. Sí, ya empieza a ser lo que llamamos una empresa, ¿no? Empezamos este año siendo... Cuando implantamos la jornada laboral, éramos 18, 19, 20 personas. Es decir, y hemos triplicado con esto y crecemos en cifras de 3 veces, o sea, 3 dígitos.
¿vale? Y este año seguimos en el mismo volumen de crecimiento. Es interesantísimo, ¿no? Porque yo siempre pongo un marco a lo que ha hecho Jacabos para pasar de una empresa pequeña a una empresa que factura millones. Es decir, el marco es súper interesante porque nosotros en 2019 nos pegaron un timo que te mueres con un local, perdimos muchísimo dinero, el banco nos salvó. Que luego era el anterior, no era el tuyo, Pablo. Ya, bien visto, pero no, era uno de Federico Tapia, si mal no recuerdo, Sí, por esa zona, ¿no? Linares Rivas. Linares Rivas, sí. En 2020, esto no es broma, estábamos recuperándonos, pagando el préstamo, ya está acabado y demás, y llega la pandemia. Yo no sabía, en febrero no sabía dónde meterme porque Jacabos tenía trabajadores en remoto, pero nuestra formación no era en remoto, con lo cual vaya marrón que teníamos delante. Y cuando acaba y todo empieza a ir súper bien y demás, no sé qué, no sé cuánto, entramos en B2B, empezamos a trabajar con empresas, Jacabos vuelve a coger la senda de la atracción y viene la guerra a Ucrania y nos fastidia un montón de proyectos. Y digo, ostras. Entonces, para mí lo interesante de Jacabos es que, además de tener un equipo súper bueno y que está muy contento, ¿vale? Lo que hablamos antes, es que ha crecido en un periodo de incertidumbre económica que es súper complejo. Para mí, estar todo el rato cambiando decisiones, cambiando estrategias, cambiando personas, cambiando productos para adaptarme a cómo el mundo iba evolucionando, realmente es un reto. Es un reto. Y cuando sois 2 o 3 es sencillo. Cuando sois 50, 60, el cambio de timón no es tan sencillo. Muchas gracias. Tenía por ahí. Quería ¿Iván? él hacer una pregunta. Sí, bueno. Una cosa, déjame, o sea, después de tu pregunta la voy a repetir yo en voz alta para que se oiga ahí atrás y para que quede grabada. Bueno, intento hablar en alto. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, primero enhorabuena, Gracias. porque bueno, yo conocí Jacabos allá por ¿Verdad? 2019-2020, cuando estabais en Linares Rivas, y bueno, es un gusto ver que empresas de aquí cerca implantan Nogan y tenemos ejemplos cerca, que no tenemos que irnos a ejemplos de Madrid y Barcelona en Europa para ver estas innovaciones, con lo cual, enhorabuena. Mi pregunta iba un poco un poco relacionada a las anteriores. Comentabas que la jornada de 4 días la habéis implementado a principios del año pasado, que os habéis enfocado en trabajar por objetivos y trimestre a trimestre habéis ido haciendo ajustes. ¿Qué hay previamente? Es decir, ¿cómo empieza una empresa o cómo puedes... ¿Qué consejos puede recibir una empresa que quiere implantarlo desde cero? ¿Cuál es o de qué veníais? Vale. Ha preguntado que antes de implantar la jornada de los 4 días, que lo hizo a principios del año 22, que qué pasos previos dio para preparar a la empresa para poder implantar esa jornada de 4 días a partir de enero. Vale. Lo primero, una cosa que dijo, ¿no? Que nos felicitaba por el crecimiento, porque nos conoció cuando éramos muy chiquititos, esto es verdad. Perdona, Y que lo corté. Cortaste lo mejor de todo. Pero es súper interesante porque, de verdad, lo que dice él, hay un montón de empresas súper chulas en Coruña y en Galicia y muchas veces no las reconocemos, ¿no? El otro día, hablando de esto, pues fíjate, el otro día estábamos en un evento, en una parte de una formación de Scale-Ups precisamente, que nos invitaron a Jacabos desde el IES, para dar una charla sobre políticas de cultura respecto a startups y Scale-Ups que están allí, que son súper importantes, que facturan todas muchos millones, que allí están Hola Luz, Rastreator y un montón de empresas más, es decir, startups que luego fueron empresas gigantes, valoradas en cientos y miles de millones, y los que dábamos la charla de cómo implantar la cultura, personas y demás, era Jacabos, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, sí se hacen cosas interesantes, ¿no? No me dio tiempo a acabar la charla, me cortaron porque me enrollé que te mueres, pero quedó súper chula. Me dijeron que eran 20 minutos y, bueno, yo preparé para 50. Después, súper interesante la pregunta que haces, porque la gente piensa que es, vale, en enero, el 1 de enero, empezamos a poner jornada laboral de 4 días. No es así, ¿vale? Antes de eso, primer paso, documentar todos los procesos. Llevamos documentando cosas 1000 años. Nuestro sistema documental es el infierno. Es decir, tienes de todo. Es decir, documentas cómo trabaja tu equipo, pero documentas cómo trabajas con los clientes, pero documentas dónde está la comida para las mascotas, documentas todo en Jacabos, ¿vale? Porque documentar todo nos permite ser flexible. Dicho de otra manera, si tú llevas el tema de la comida para los animales, voy a poner un caso real y muy sencillo de entender, pero resulta que la persona que sabe dónde está la comida no está porque tiene flexibilidad, porque no está el viernes, y tú llevas a tu perrete, porque el viernes vas a trabajar allí con tu perrete, todo feliz, y no está la comida y no sabes dónde está, ¿qué haces? Tiene que estar documentado. Una empresa, una startup, que no tiene todo bien organizado, es un caos, no es una startup, ¿vale? Los procesos tienen que estar bien organizados, ¿vale? Es lo que diferencia, es una startup que es empresa. Después,
Los equipos, y aún seguimos en ello, fueron cambiando, es decir, fueron surgiendo responsables que llevaban un tiempo con nosotros y fueron cambiando. Esa gente que sale a los equipos tiene una orientación de trabajo a resultados, pues todo de gestión de personas orientadas a resultados, súper potente. Yo creo que sin eso no sería posible y eso es trabajo que también venía de atrás. Después, otra cosa súper importante, experimentar. Nosotros teníamos eso, pero ya habíamos hecho pruebas con algún día libre, con algún puente libre, es decir, ya habíamos hecho cosas el año anterior para ver realmente qué pasa esas semanas, qué pasa esos días, se resiente, no se resiente, con lo cual la experimentación de días sueltos también era importante. Después, sobre un montón de comunicación, es decir, dimos, yo me acuerdo el primer trimestre, varias charlas, varios mensajes, charlas, documentos explicando, por favor, el jueves hay que acabar, por favor, el jueves hay que acabar, hay que educar a la gente, porque no estamos acostumbrados a acabar el jueves y el viernes o el día que quieras es un beneficio de terminar tus tareas, no es un día for free que se dice, ¿vale? Y luego hay una parte muy importante que es que eso ya empezó cuando nacimos, cuando nos conocías, que es la cultura del esfuerzo. De hecho, lo ponemos en un montón de sitios de nuestra documentación, de nuestro trabajo, lo decimos en los procesos de selección. Es decir, la cultura del esfuerzo se dice en los onboardings, en la selección, en anuncios, en documentación, en todo. Cultura del esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, tenemos un día libre o días libres X, pero curramos, trabajamos una barbaridad. Muchísimo. Esa es nuestra realidad, porque si no trabajas, no produces, es lógico. Entonces, trabajamos mucho. E intentamos trabajar cada vez más duro y cada vez más concentrado. Sin esa concienciación, esa selección de personas orientadas a trabajar duro por objetivos, imposible. Entonces yo creo que al final es un conjunto de cosas. Te puedo compartir el documento de la charla del IES que habla un poco de todo esto, ¿vale? Que es muy interesante. ¿Más preguntas por ahí? Bueno, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a Pablo y a todos vosotros por asistir a esta primera edición de los encuentros tecnológicos de 15.000. Y bueno, mañana el vídeo va a estar disponible mañana, así como las fotos, así como un artículo pues contando cómo ha sido todo. Y ahora lo que está disponible son los grifes de cerveza del fondo de todo. Y muchas gracias por venir y bueno, esperamos vuestras sugerencias y vuestro feedback a los que hayáis dejado el email en Eventbrite para ayudarnos a mejorar este evento y que sea un éxito cada vez mayor y que podamos mantener este poder de convocatoria que hemos tenido en la primera edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.